Bueno, continuando con la unidad 15, veamos ahora el juicio sucesorio. El proceso sucesorio, decimos de que las reglas que debe seguir el juez o jueza del sucesorio están previstas tanto en la ley de fondo como en los códigos procesales locales. El Código Civil y Comercial de la Nación abarca una serie de normas y principios que reglan las relaciones jurídicas que se generan tras la muerte de una persona física. En los artículos 2335 y 2362. Ya hemos dicho que el objeto es identificar a los sucesores, el contenido de la herencia, cobrar los créditos, pagar las deudas, cuál es la competencia del juez, el foro de atracción, la investidura de calidad de heredero, etcétera. Ahora bien, también las partes legítimas para iniciar el proceso sucesorio, conforme al Código Civil y Comercial de la Nación, tenemos los herederos, todos estos, incapaz, heredo condicionales, sustituto, etc. Los legatarios, fiduciarios, fideicomisarios, cónyuges supérstites, los acreedores del causante del heredero, los legatarios, cesionarios, etc. En el Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán, el proceso de sucesorio se inicia a pedido de parte y quien lo haga deberá prima facie acreditar el carácter de parte legítima y acompañar la partida de defunción del causante. Está establecido en el artículo 628 y en la Nación 689. Ahora, no resulta necesario poseer la vocación hereditaria para iniciar el proceso, sino solo la legitimación. Van a ser los jueces los encargados de verificar si quien peticiona reúne o no la calidad de titular de derecho. Por tal razón está legitimado para iniciar la sucesión y proseguir su trámite tanto los herederos testamentarios como ab intestatum. Los legatarios, que tienen derecho a la entrega inmediata de sus respectivos legados, sin necesidad de esperar la partición de la herencia, el albacea, los acreedores del causante, conforme al artículo 729 del Código Procesal Civil de la Nación, el cesionario total de los herederos, los representantes legales. Bueno, es decir que, ¿quiénes son? En primer término ya sabemos que son los sucesores, que los herederos sean legítimos o testamentarios. Segundo, el cónyuge supérstite, los acreedores del causante de los herederos, el cesionario de herencia, albacea, los representantes legales de los incapaces, los legatarios particulares, etc. Ahora bien, la apertura del sucesorio. ¿Cuáles son los requisitos de la apertura? Primero y principal, tengamos en cuenta de que la apertura del sucesorio, cuando se produce la muerte real o presunta de una persona, eso causa la apertura de su sucesión y la transmisión de su herencia a las personas que están llamadas a sucederle, ya sea por la ley, que tenemos entre la sucesión ab intestato, o por el testamento, que tenemos entre la sucesión testamentaria. Si el testamento dispone solo parcialmente de los bienes, el resto de la herencia se difiere por la ley. Entonces, ¿cuál es el escrito inicial del proceso sucesorio? Es aquel que se basta a sí mismo para que el juez pueda declarar la apertura del auto que la decreta, que debe ser consecuencia de ese escrito. Eso está establecido en los artículos 629 del Código Procesal Civil de Tucumán y 689 del de la Nación. Es decir, ¿cuáles son los requisitos? La partida de función del causante, que constituye instrumento público, la presunción de fallecimiento, la fijación judicial del día presuntivo de fallecimiento, tiene como consecuencia de que produzcan efectos jurídicos de la muerte. El interesado en abrir este sucesorio debe justificar, como hemos dicho, prima facie, es que tiene carácter de parte legítima, adjuntando que la partida del registro civil para justificar el vínculo alegado. Después hay que denunciar a los herederos, es decir, que el heredero o interesado que promueva el sucesorio deberá denunciar el nombre y domicilio de los herederos o representantes legales conocidos a fin de que puedan concurrir a valer sus derechos. Presentado este pedido en forma, previa vista al Ministerio Fiscal, corresponde declarar abierto el juicio sucesorio del causante. En esa misma resolución dispone la citación de los herederos denunciados. ¿Qué pasa entonces? El juez
debe notificar a los herederos por cédula u oficio, si tienen domicilio conocido en el país. Igualmente, se va a ordenar la publicación de edictos en el boletín oficial por 3 días, en el Código Civil y Comercial de la Nación dice un día, llamando a los eventuales herederos o quienes creyeren con derecho a los bienes dejados por el causante, para que comparezcan al juicio. ¿Qué producen estos edictos? Producen un pleno conocimiento para los acreedores del causante del inicio y la radicación del juicio sucesorio. El auto de apertura del sucesorio puede ser apelable dentro de los 5 días conforme al Código Procesal Civil de Tucumán, artículo 703. Muy bien. ¿Cuáles son los requisitos previos para la declaratoria de heredero entonces? Recapitulemos. Acreditar el fallecimiento y el vínculo de quien se cree derecho a la herencia esta. Publicación de los edictos. Hay que tener una constancia de dicha publicación. Se acompaña el primero y el último ejemplar del boletín oficial con un escrito que se dice acompaño constancia de publicación. Constancia de notificación de los herederos denunciados con domicilio conocido, ya sea por cédula, acta notarial, oficio o exhorto. Vencimiento del plazo de 10 días después de la última citación para que se presenten quienes se creen en derecho. Y si se hubiese dado o otorgado un plazo adicional, vencimiento de ese plazo adicional. Cumplido todo esto, requisito, el juez o jueza procederá previa vista a los funcionarios que correspondan, agente fiscal o asesor de menores incapaces, que hoy le llamamos acá en Tucumán defensor de niñez, adolescencia y capacidad restringida, a dictar la declaratoria de heredero o aprobar el testamento. Recuerden que cuando hemos ya hablado de los tipos de testamento y de la declaratoria de heredero, hemos dicho de que la aprobación del testamento equivale a la declaratoria de heredero cuando se trata de una sucesión ab intestato. Puede ser caracterizada esta declaratoria como un instrumento público por el cual el magistrado o magistrada competente reconocen en determinada persona física, en virtud de todas las pruebas rendidas, la calidad de heredero y sucesores de otra persona fallecida o declarada presuntamente fallecida. La forma, la declaratoria, se asemeja a una resolución interlocutoria, pero difiere de ella, pues no decide controversia o cuestión litigiosa alguna. La declaratoria de heredero tiene 2 efectos principales: el reconocimiento de la calidad de heredero y el relativo a la cosa juzgada. Tiene la particular validez de dictarse en cuanto al lugar por derecho y sin perjuicio de tercero. Esta fórmula en cuanto al lugar por derecho, junto a la otra fórmula en cuanto haya lugar, son circunloquios forenses utilizados para caracterizar la ausencia de cosa juzgada. Significa que el juez se limita a pronunciarse acerca de aquellos herederos que han probado o justificado su derecho, pero sin que la resolución excluya para el futuro a quienes también podrían hacerlo, invocando vínculos no considerados al dictarse la declaratoria de herederos. Ahora bien, esta declaratoria de herederos está en los artículos, ustedes lean, desde el 636 en adelante, que está muy claro, y que establece que la declaratoria no hará cosa juzgada, va a dejar abierta la vía correspondiente a favor de aquellos cuya vocación hereditaria no fuera conocida o para demandar la exclusión de los que se consideren indebidamente incluidos en ella. La declaratoria de heredero también puede ser ampliada, es decir, que queda abierta hasta el momento de hacerse la partición de los bienes, para ser ampliada ya sea a pedido de aquello que se presentase con posterioridad y justificase su carácter de parte legítima. Después de esta oportunidad, el reconocimiento del carácter hereditario y el derecho a los bienes solo va a poder ser reclamada mediante la petición de herencia. Ahora, en caso de que se apersone tardíamente un heredero
o la intervención del que pudiera desplazar al que haya estado interviniendo no anula lo actuado, que deberá ser tomado en el estado en que se encuentre sin perjuicio de la reiteración de las medidas que hagan al interés del recién presentado. Eso está establecido en el artículo 638 de nuestro Código. Ahora bien, dictada la declaratoria de heredero o aprobado el testamento, cuando todos los herederos fueren capaces y hubiera conformidad entre ellos, podrá en cualquier estado del procedimiento separarse de su continuación y adoptar la medida o realizar los convenios que creyeren conveniente, siempre que no hubiese oposición justificada de acreedor legítimo. Esto lo tenemos en el artículo 639 de nuestro Código. La declaratoria de heredero otorgará la posesión de la herencia a quienes no la tuvieren por el solo hecho de la muerte del causante. Muy bien. ¿Qué sigue después de la declaratoria de heredero? ¿Cuál es el siguiente paso? Es la audiencia de orden establecida en el artículo 642 de nuestro Código Procesal de Tucumán, que establece que ejecutoriada la declaratoria de heredero o el auto de apertura del testamento, el juez convocará una audiencia. ¿Para qué? Acordar lo necesario para las operaciones de inventario y avalúo, resolver sobre la custodia de administración definitiva de los bienes y el pronunciamiento sobre crédito cuyo reconocimiento se hubiera solicitado. Entonces, ese es el objeto de la audiencia de orden. Ahora, la audiencia se realizará con las partes que concurran, entendiéndose que la falta de concurrencia va a significar disconformidad con las soluciones que se propongan. Para las decisiones a tomarse se exige la conformidad de todos los interesados en la sucesión. A falta de conformidad, el juez decidirá de acuerdo con lo que las circunstancias aconsejaren y sin recurso alguno, en cuya decisión la opinión de la mayoría tendrá relevancia. Todo esto lo tenemos desde el artículo 642 al artículo 648. También puede ser suplida esta audiencia conforme lo establece el artículo 648. Cuando los interesados están de acuerdo en la solución a dar a las cuestiones que motivan esta convocatoria a la audiencia, pueden suplirla con un escrito, siempre que lo hagan todos conjuntamente. Asimismo, cuando el juez advierte en cualquier estado del proceso que la comparecencia personal de las partes de los letrados puede ser beneficiosa para concentrar y simplificar los actos procesales que deben cumplirse, puede convocar a esta audiencia de oficio a pedido de parte. Ya les dije, está en el artículo 648. Ahora bien, vamos a referirnos ahora a la administración de la sucesión. La administración de la sucesión comprende el conjunto de actos y diligencias conservatorias de los bienes del causante que es necesario cumplir desde la apertura de la sucesión hasta que se desintegre la comunidad hereditaria por partición o venta. Dentro de ella no cabe solo la administración propiamente dicha, sino también hay otras medidas necesarias preliminares de seguridad, entre las que podemos contar con un administrador provisional, previo al definitivo. Es decir, que, abierto el proceso sucesorio, a petición de parte interesada de oficio, se puede pedir las medidas que consideren convenientes para la seguridad de los bienes y la documentación del causante. En tal caso, se puede designar un administrador con carácter provisional. Esta persona va a ejercer funciones de administrador de la sucesión y va a vigilar y conservar los bienes, procurando no afectar los derechos e intereses de la comunidad indivisa. Va a ser un mandatario de los herederos que cesa cuando se revoca el mandato. Por lo general, recae sobre el cónyuge supérstite o en el heredero que prima facie haya demostrado que tiene la mejor aptitud para el cargo. Luego se va a designar al administrador definitivo. ¿Cuándo? Cuando pronunciada la declaratoria de heredero o declarado válido del testamento, de existir bienes o intereses, podrá designarse una persona que actúa en nombre y representación de los herederos, pero con carácter definitivo.
puede recaer en uno de los herederos, en el cónyuge supérstite, o también en un tercero, en caso de acuerdo entre todos los herederos. Si no se ponen de acuerdo, el juez o jueza nombrará al cónyuge supérstite o a quien se encuentre en mejores condiciones para ejercer la función. Artículo 707 de Tucumán y 709 de la Nación. Designado entonces, aceptado el cargo, el juez ordenará que se haga entrega de los bienes y papeles del difunto, con excepción del dinero, y será depositado en el banco de Tucumán, bueno, o en la entidad financiera que los reemplace a tal efecto a orden del juzgado. Los bienes que sean de uso personal, ya sea del cónyuge o de los herederos, van a ser depositados en poder de ellos. Bueno, ahora bien, decimos de que los actos que pueden realizar el administrador son todos aquellos actos que corresponden a la administración de la sucesión, percibir renta, pago de impuestos. Es decir, todos los actos que no sean dispositivos. Es decir, cuando no tenga necesidad de ostentar un poder especial. Puede también efectuar gastos de reparación o conservación de los bienes, demandar el desalojo de un inmueble, etc. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones? El administrador de la sucesión debe rendir cuenta trimestralmente, salvo que la mayoría de los herederos hubiera acordado fijar otro plazo. Al terminar sus funciones, rendir una cuenta final. Artículo 665 del Código de Tucumán. Estas cuentas trimestrales se ponen en secretaría por 5 días y la final se la va a poner por 10 días. Se lo notifica por cédula a los interesados. Y pueden ser o no pueden ser observadas estas cuentas. Si no son observadas, el juez la aprueba sin más trámite. Artículo 666 del Tucumán, y en la Nación establece que el juez la aprobará si correspondiera, dice 713. Ahora, si existieran observaciones, se sustanciarán por el trámite de los incidentes, pero con un plazo de 15 días. En caso de que se observen o aprueben las cuentas, se van a poner las mismas por el término de 5 días para que sean examinadas por los interesados. La falta de presentación de la cuenta dentro del plazo que corresponde puede ser lo responsable al administrador y puede constituir, en ese caso, una causal de remoción. Esta rendición de cuentas debe ser clara, detallada y con referencia concreta a los documentos que la respalden y corresponde agregar al expediente. Como hemos dicho, una de las causales es que no presente las cuentas, la falta de presentación puede ser removido el administrador. Puede pedirse la suspensión o reemplazo del mismo. La sustitución del administrador presupone su previa remoción, renuncia o apartamiento por cualquier razón. Y es aplicable en el caso de que sea necesario el reemplazo del administrador designado cuando se encuentren causas que acrediten esta situación y que conste en el expediente. El administrador tiene derecho al cobro de una remuneración cuando ha sido designado judicialmente. La percepción de los honorarios con carácter definitivo está subordinada a la rendición y aprobación de las cuentas finales de la administración. Luego vienen las operaciones de inventario y avalúo. El inventario es la operación que consiste en la individualización y descripción de los bienes relictos. Y el avalúo es la diligencia complementaria mediante la cual se determina el valor de cada uno de esos bienes al tiempo de practicarse el inventario. Es decir, que el avalúo es una consecuencia del inventario. Una vez individualizados los distintos bienes que componen la masa hereditaria, se impone conocer el valor de ellos. Por esta razón, solo se avalúan los bienes inventariados denunciados por los herederos. ¿Cuál es el objeto que tienen tanto el inventario como el avalúo? Posibilitar la distribución proporcional de los bienes de la herencia entre los sucesores y servir de base para la liquidación del impuesto de la herencia. Ahora, si hay acuerdo entre partes y son todos capaces, pueden sustituir las operaciones de inventario o avalúo por una denuncia de bienes con estimación de valor. Eso es muy importante y está en el artículo 649 del Código de la provincia.
Es decir, ellos mismos, los interesados, de común acuerdo, efectúan su propio control y evitan gastos innecesarios. Si no hay acuerdo, ya la va a decidir el juez. La evaluación de los bienes inmuebles tiene que ser el valor de lo mismo representado por el valor fiscal. Nunca puede ser menor al valor asignado para la tasación oficial para el pago del impuesto inmobiliario. Ahora, el artículo 650 establece que nada impide una evaluación actualizada estimada por los herederos siempre que sea superior a esa evaluación fiscal. El inventario y el avalúo judiciales de los bienes sucesorios se realizará conjuntamente si la naturaleza de los bienes y su ubicación lo permite. El artículo 652 establece que a la fecha y hora en que se hayan de realizar estas operaciones, se va a notificar personalmente a los interesados con la prevención de que esas operaciones de inventario valuro se realizarán con los que concurran. Entonces, el día indicado se procede a realizar las operaciones. Esto lo van a leer del artículo 653. Realizadas las operaciones, se pondrán a la oficina para conocimiento de las partes por 5 días, con la notificación personal a las partes. Si en ese tiempo no se formula la oposición, las operaciones se van a aprobar sin más trámite. En el caso de que se formulen observaciones, ya sea por los interesados o terceros, ya sea por la inclusión o exclusión de determinados bienes en el inventario, la cuestión se resolverá por el trámite fijado para los incidentes. El inventario debe quedar siempre abierto para incluir en él los bienes de la sucesión de los cuales no se hubiera tenido noticia en la época de realización del mismo o que no se hubieran inventariado en esa oportunidad. Las observaciones al avalúo se harán de la misma manera, será citado también el perito que las realizó. Vamos ahora al otro paso, que es la partición y adjudicación de los bienes. La partición, es el acto mediante el cual, al ponerse fin a la comunidad hereditaria, la parte alícuota que tiene cada heredero, sobre el total de los bienes, se transforma en una porción ya concreta, físicamente determinada y de propiedad exclusiva del heredero a quien ha sido adjudicada. ¿Cuáles son los caracteres de la partición? En principio integral, artículo 2367 del Código Civil y Comercial, es obligatoria, no pueden oponerse a su realización los herederos, pueden solicitar postergación en caso de perjuicio en el valor de los bienes o en caso de indivisión forzada. Es declarativa, los bienes asignados a cada uno de los herederos se considera que han sido adquiridos en el momento mismo de la muerte del causante. Y es retroactiva. Todo está en el Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Cuál es la legitimación? 2364. Los copropietarios de esta masa indivisa y los cesionarios de sus derechos están legitimados para instar la partición, egresando así de la indivisión. También se admite por subrogación. Es decir, ¿quiénes están legitimados? Los copropietarios de la masa indivisa, los cesionarios de sus derechos. Por vía de subrogación, los acreedores de los herederos, los beneficiarios de los delegados o cargos. En caso de muerte o de cesión de derechos a varias personas, también. Esto está establecido en el artículo 2364 del Código de la Nación. En el artículo 669 procesal establece que si todos los herederos están presentes y son capaces, la partición puede hacerse en la forma, por el acto, que por unanimidad juzguen conveniente. Estaremos en presencia de la partición extrajudicial. La que deberá ser hecha por escritura pública, salvo que mediante convenio por instrumento privado presentado ante el juez. Oportunidad para solicitar la partición.
La regla general se establece que la partición puede ser solicitada en todo tiempo. Sin embargo, existe un requisito que es insolayable. Puede pedirse luego de aprobadas las operaciones de inventario y de avalúo. ¿Cómo se va a hacer? Se va a hacer mediante peritos nombrados por las partes. Puede ser designado una sola persona, que será abogado o abogada, quien actúa como delegado del juez, que propone el contenido de la partición. Artículos 670 y 671 procesal de la provincia. En caso de que no se pongan de acuerdo, será designado de una lista que está en la Secretaría de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia. Una vez aceptado el cargo de perito, se le entrega al mismo el expediente y la documentación obrante en secretaría. El plazo para la presentación del proyecto de partición será que se fije al ser nombrado bajo apercibimiento de que sea removido o reemplazado si no lo hace, ¿no? El mismo puede ser ampliado, pero por pedido fundado. 674 de la provincia. ¿Cuáles son los modos de hacer la partición? El 2367 de la Nación regula la partición parcial, que tiene lugar cuando alguno o algunos bienes no pueden ser divididos en forma inmediata. Si bien el principio de la partición total de todos los bienes indivisos, surgen del contexto del Código Civil y Comercial algunas hipótesis en que solo deviene posible la partición parcial. Esta solución de la norma está bien porque no se puede realizar toda la partición. Entonces, nada obsta que la partición se realice sobre los bienes que sean divisibles y partibles. Después tenemos la partición privada. Si todos los copartícipes están presentes y son plenamente capaces, decimos, la partición puede hacerse en la forma por el acto que por unanimidad juzgue conveniente. Artículo 2369 del Código Civil y Comercial y 669 del Código Procesal de Tucumán. ¿Cuáles son las condiciones? Que los herederos estén presentes, todos. Eso no significa que se trate de una presencia física, sino que se exprese la conformidad de la partición privada que se lleva a cabo, por lo que pueden actuar ya sea por sí mismos o por medio de un representante convencional, y que los herederos sean capaces. La partición, también puede ser definitiva o provisional. Es definitiva cuando se atribuye la propiedad exclusiva de los bienes a los herederos que devienen adjudicatarios. Y provisional cuando los copartícipes han efectuado solo una división del uso y goce de los bienes hereditarios, permaneciendo indivisa la propiedad. La partición judicial ¿cuándo se da esta partición? Si hay copartícipes incapaces, con capacidad restringida o ausente. Segundo, si tercero, fundándose en un interés legítimo, se opone a que la partición se haga privadamente. Y si los copartícipes son plenamente capaces y no acuerdan en hacer la partición privadamente. ¿Cómo es el procedimiento? Presentada la partición, el juez pondrá de manifiesto en la Secretaría por 10 días. Dice el Código Procesal de la Nación. En la provincia dice por 5 días. Vencido el plazo sin que se haya formulado oposición, el juez, previa vista al Ministerio Popular, si corresponde, aprobará la cuenta particionaria, sin recurso alguno, salvo que violare normas sobre división de la herencia o hubiere personas incapaces. Será apelable la resolución que rechace la cuenta. En caso de que se haya deducido oposición, el juez citará a la audiencia de la parte, al Ministerio Popular y al partidor, para procurar el arreglo de las diferencias. Esta audiencia tendrá lugar cualquier sea el número de los interesados que asistan. Pero si quien ha impugnado la cuenta particionaria deja de concurrir, se los va a tener por desistido con costa. En caso de que no asista el perito, perderá su derecho a los honorarios. Si los interesados no se ponen de acuerdo, el juez va a responder dentro de los 10 días de celebrada la audiencia. Artículo 732 del Código Procesal Civil de la Nación. Una vez aprobada la cuenta particionaria, si existe bienes inmuebles, corresponde disponer la inscripción de la cijuela. Muy bien.
¿Cuáles son las pautas para la realización de la cuenta particionaria, la división en especie, división antieconómica, composición de la masa partible? Esto para que tengan idea ustedes, no es para que lo estudien. ¿Cuáles son los bienes excluidos de la masa partible? Bueno, ¿qué es la hijuela? Es el instrumento público judicial por el cual se tramite válidamente derechos personales o reales a favor de un sujeto. El testimonio de la hijuela constituirá en adelante el título de propiedad del causante respecto de los bienes que le hubieran sido adjudicados. Con respecto al juicio de herencia vacante, la herencia se encuentra vacante cuando se ha producido el fallecimiento del causante sin que haya acreditado su vocación, ningún sucesor legítimo testamentario o las disposiciones testamentarias no cubren toda la herencia y no existen herederos legítimos. En esos casos, los bienes se atribuyen al Estado. Está normado en el Código Civil y Comercial y en el Código Procesal de Tucumán. Es decir, que con este punto hemos terminado esta unidad. Lo importante, bueno, todo es importante por supuesto, pero tienen que tener claro, sobre todo, cómo es el procedimiento y en Tucumán sobre todo. Por supuesto, con algunos detalles que están, y les acabo de explicar, en el Código Procesal de la Nación. Charlando con una jueza de sucesiones, ellos han establecido de qué se aplica, porque ahora las normas procesales también están en el Código de Fondo, es decir, el Código Civil y Comercial. Entonces, en general, están aplicando, por lo menos ella, por ejemplo, en el caso de la publicación de dicto, en vez de hacerlo de 3 días, lo hacen por un día. En el caso del todo el tema de la administración, lo hacen conforme al Código de Fondo, la forma de partición también. El caso del testamento hológrafo, hay un perito calígrafo que antes no existe en el Código Procesal de Tucumán. Entonces se van aplicando en general las normas del Código de Fondo. Cualquier duda que tengan sobre esta parte de la unidad 15, por favor, se comunican conmigo. Acuérdense que soy la doctora María Claudia Albornoz, y si no, en el foro de consulta. Les agradezco y estamos en contacto.